Es un placer nuevamente compartir con ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha dado. No podíamos exigir más, ¿verdad, hermanos? Es un día precioso, ya el sol ha calentado un poquito. Ya no tengo el frío que tenía hoy temprano en la mañana. Ya sí se siente un poquito más el clima más caliente, como el clima que pues estamos acostumbrados a vivir allá en el estado del sol, de donde este servidor pues residimos ya por un periodo de 22, 23 años. Gracias al Señor que Dios nos ha dado el privilegio de trabajar allá en un ministerio, con el ministerio en inglés, Eternal Gospel Ministry, o sea, el Evangelio Eterno, el Ministerio del Evangelio Eterno, que ustedes conocen, el pastor Rafael Pérez. Me llamó mucho la atención lo que el pastor Orlando estaba comentando en cuanto al aniversario de la Iglesia Advenimiento, ahora este próximo lunes, que cumple en 4 años, dijo, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio allá en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, no nos dieron 3 años de vida, nos dieron 5 meses de vida. Por la gracia de Dios, hermanos, llevamos casi 21 años trabajando y orando fuertemente. Yo sé que el enemigo nos ha hecho la guerra por muchos años y ha querido destruir este ministerio, como me imagino también que ha hecho la guerra a este ministerio aquí en Irving para tratar de destruir y de desestabilizar la obra del Señor. Yo siempre lo he dicho, hermanos, en el tema que tuvimos anoche, tal vez para beneficio de los hermanos que no pudieron venir anoche, pudimos darnos cuenta de que Satanás es un arduo estudiador de las Sagradas Escrituras, mucho más que nosotros. A veces nosotros descuidamos estudiar la palabra del Señor. Satanás no. Satanás estudia la Biblia detenidamente, arduamente, y él conocía el cumplimiento profético de Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Y justamente, como estudiamos en el tema de anoche, justamente cuando ese cumplimiento iba a tomar lugar o se iba a llevar a cabo, Satanás comenzó a levantar un movimiento en esta tierra para contrarrestar la obra que el pueblo remanente iba a hacer después de que se cumpliera Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Surgió como producto de esa extraordinaria profecía el movimiento adventista, que posteriormente llegó a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia nació como producto de una profecía bíblica, hermanos. Daniel capítulo 8, versículo 14. Esta iglesia el Señor levantó con un propósito en esta tierra, con el propósito de predicar el último mensaje de misericordia para un mundo impenitente. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y es por eso que cada uno de nosotros, los que estamos aquí congregados, las personas que nos están viendo a través de esta programación, nos debemos de sentirnos agradecidos al Señor, gozosos a Dios de ser parte de este movimiento que fue iniciado originalmente por nuestros pioneros, por hombres como Guillermo Miller, por ejemplo, por mujeres como Elena Harmon de White, como hombres como Jaime White, como Joseph Bates y todos estos grandes pioneros adventistas que dieron su vida por este mensaje, hermanos. Valoraron esta obra gloriosa y maravillosa para que este mensaje fuese una bendición al mundo. Cada uno de esos hombres y mujeres fieles ya yacen en el polvo de la tierra, esperando la bienaventurada esperanza, la resurrección gloriosa de todos los muertos a la final trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 16. Pero nosotros, por la gracia de Dios, todavía estamos vivos y todavía tenemos la oportunidad y el privilegio de ser parte de ese movimiento, hermanos, de ese movimiento que entrará glorioso
por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Hermanos queridos, en esta hora vamos a abordar un tema, vamos a leer varias citas del espíritu de profecía, porque tienen que ver con el tema que lo hemos titulado, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese fue el mensaje que se escuchó en 1844, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Guillermo Miller predicó de que Cristo iba a venir en esa fecha. Obviamente, Guillermo Miller se equivocó en el evento, no en el desarrollo profético de Daniel 8:14. El evento anunciaba de que Cristo iba a venir no a esta tierra, sino que iba a entrar o iba a llegar hasta donde está el anciano de días. Como dice el libro de Daniel, o como lo dice la parábola de las 10 vírgenes, donde dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Esa expresión bíblica, hermanos, de entrar a las bodas, es exactamente lo que Cristo hizo cuando entró al lugar santísimo del santuario celestial a hacer la gran obra, la obra final, la obra de investigación por cada uno de nosotros, o sea, a purificar el santuario. Leo una cita de introducción contenida en el conflicto de los siglos. Anoten esas citas, son citas muy importantes, muy valiosas. Conflicto de los siglos, página 480. Nos dice la sierva del Señor, el espíritu de profecía. La proclamación, he aquí, viene el esposo. En el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. La parábola de las 10 vírgenes que ustedes tal vez han estudiado ya, lo más probable que la han escuchado ya de labios de algún predicador o del ministro de esta iglesia, y ustedes personalmente la han estudiado, que está en Mateo capítulo 25, ilustra el movimiento adventista de 1844 y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vamos a hacer preguntas y vamos a contestarlas a la luz de la palabra del Señor, porque es muy importante, hermanos. Esto es como un estudio lo que vamos a tener en esta hora. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué actitud siguieron muchos adventistas que experimentaron el chasco de 1844? Nosotros vemos el cuadro profético. Muchos se chasquearon cuando Cristo no vino a la tierra para esa fecha, como predicaba Guillermo Miller. Muchos abandonaron la esperanza de la segunda venida de Cristo. Pero solo un grupo pequeño, hermanos, solo un grupo pequeño de aquellos adventistas que anhelaban de que Cristo iba a venir por segunda vez, se mantuvieron firmes y empezaron a hacer una obra de investigación y de escudriñamiento de la palabra del Señor. Ellos se preguntaban, ¿qué sucedió? ¿Sería que falló el cómputo profético? ¿Sería que Dios mintió de que Cristo iba a venir en 1844? Vayamos al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 hasta el 21. Este prácticamente fue la actitud de muchos adventistas
que experimentaron el chasco después de que pasó la fecha de que Cristo iba a venir a esta tierra. Segunda de Pedro 1:19 nos dice la palabra del Señor. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué hermosas palabras, hermanos. Versículo 20 de 2 de Pedro 1 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Podemos darnos cuenta que Guillermo Miller, en primera instancia, le dio a la interpretación de Apocalipsis, de Daniel 8:14, su propia interpretación, y no la interpretación que enseñaba la palabra del Señor. Versículo 20 de 2 de Pedro 1 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que estos pioneros de este movimiento, de este gran movimiento adventista, se dedicaron a ¿qué, hermanos? A escudriñar la palabra profética más segura y pudieron darse cuenta del cumplimiento fiel de Apocalipsis de Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Noten lo que dice el conflicto de los siglos. Página 442. Dice así, muchos continuaron escudriñando las santas escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. Yo creo que es un llamado para nosotros. Hoy necesitamos estar escudriñando las escrituras. Necesitamos estar estudiando detenidamente las profecías bíblicas. No esperar a que venga el pastor de la iglesia y dicte un seminario de Daniel o de Apocalipsis. No esperar a que venga un predicador de otro lugar para que nos dé una campaña de los eventos proféticos que tienen que ver con el tiempo del fin, hermanos. Dice la Biblia que estos pioneros, o dice el Espíritu de Profecía, que continuaron escudriñando las sagradas escrituras y examinando de nuevo las pruebas de su fe. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Por qué tú eres adventista del séptimo día? ¿Por qué guardas el sábado? Siendo que la gran mayoría de las iglesias del mundo protestante guardan el domingo. Nosotros tenemos que conocer a la luz de las sagradas escrituras, debemos examinar nuestra fe. Sigue diciendo esta declaración, el testimonio de la Biblia en apoyo de su actitud parecía claro y concluyente. Había señales que no podían ser malinterpretadas y que daban como cercana la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había probado que el mensaje provenía del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. Estos hombres y mujeres fieles se mantuvieron firmes después de que pasó la fecha del 22 de octubre de 1844. Siguieron estudiando, escudriñando las profecías, examinando de nuevo las pruebas de su fe y pudieron darse cuenta, hermanos, de que su experiencia no había sido en vano. Y es por eso donde viene en juego la parábola de las 10 vírgenes contenida en Mateo capítulo 25. Esa parábola de la Biblia ilustraba prácticamente el movimiento adventista de 1844. Leamos, por favor, si ustedes son tan amables, en Mateo capítulo 25. Vayamos a la Escritura, dejemos que sea la Biblia que nos hable en esta hora.
Mateo capítulo 25 y leeremos los versículos del 1 hasta el 4. Mateo capítulo 25, versos del 1 hasta el 4 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En otras versiones dice fatuas. Dice el versículo 3 de Mateo 25: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y termina el versículo, bueno, vamos a dejarlo así hasta el 4 porque vamos a leer el versículo 5 más adelante. O sea, hermanos, que vemos que el cuadro allí en estos cortos textos que acabamos de leer, vemos dos grupos, 10 vírgenes en total, pero 5 de ellas eran vírgenes prudentes, pero las otras 5 eran ¿qué? Insensatas. El prudente en la Biblia es el obediente, es el que está viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, el que está viviendo de acuerdo a los mandamientos de la palabra del Señor. Dice ahí, hermanos, que las insensatas, aunque tenían lámparas, ¿qué representa la lámpara en esta parábola? Representa la palabra de Dios. El Salmo 119 y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz o lumbrera a mi camino. O sea que ambos grupos, ambas vírgenes tenían lámparas, tenían la palabra del Señor, o sea, profesaban ser cristianos, traían la Biblia cada semana cuando venían a sus respectivas iglesias. Pero 5 de ellas, en este caso las insensatas o las fatuas, como aparece en otras versiones, carecían de algo muy importante. ¿Qué era, hermanos? Carecían de aceite. Solo las 5 vírgenes prudentes habían traído una provisión extra de aceite en sus vasijas. Hablando de las vírgenes prudentes, dice el Conflicto de los Siglos, la página 445, lo siguiente: estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. Fíjense bien, hermanos, ¿qué hace la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? El Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras, comienza un proceso de ¿qué? De regeneración en nuestras vidas, un proceso de transformación. Estas fueron las palabras que Cristo le dijo a Nicodemo cuando tuvo su conversación privada con él. Nosotros sabemos que Nicodemo era un hombre que tenía un cargo público en la nación judía, era un miembro del Sanedrín judaico. El Sanedrín judaico en los tiempos de Jesús es para nosotros hoy, vendría a ser hoy para nosotros lo que significa la Corte Suprema de Justicia, la autoridad más alta de este país de Norteamérica. Pero Jesús le dijo a Nicodemo unas palabras que están registradas en el capítulo 3 del libro de Juan: el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y posteriormente siguió conversando Jesús con Nicodemo, con ese príncipe del Sanedrín judaico. Le dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Por eso dice aquí esta declaración, hermanos. Prestemos mucha atención a estas declaraciones. Les exhorto de que las anoten, para que así usted detenidamente las pueda estudiar en su hogar, más detenidamente. Las vírgenes prudentes habían recibido la gracia de Dios, o sea, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo. Eso es lo que representa el aceite en la Biblia, hermanos. Representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita hacer una obra que hoy por hoy muchos de nosotros no poseemos. Necesita hacer una obra de regeneración, de cambio. ¿Por qué? Porque todavía nosotros decimos ser el pueblo de Dios y todavía tenemos caracteres toscos, caracteres hirientes. Cuando hablamos, herimos
a nuestro prójimo, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia. Tenemos palabras despectivas hacia aquellos que nos rodean. Necesitamos ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. Carecemos del aceite que es el Espíritu de Dios, que puede transformar nuestras vidas, hermanos. Por eso, cuando nosotros actuamos de esa manera, aunque tengamos la Biblia bajo el brazo, aunque digamos ser adventistas del séptimo día por 5, 10, 15, 20 años, pero si en nuestros caracteres no poseemos la virtud y los frutos del Espíritu Santo, somos fatuos. Sigue diciendo esta cita: a fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios, y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. ¿Qué querían, hermanos? Esos pioneros que representaban esas 5 vírgenes prudentes, ellos anhelaban, hermanos, que en sus vidas, en sus corazones, hubiese pureza de corazón y de vida. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos anhelar hoy, como pueblo de Dios. Esto es lo que nos va a dar la entrada al reino de los cielos, hermanos. Muchos de nosotros anhelamos cosas materiales de esta tierra, anhelamos casas, tierras, en fin, cosas materiales, pero muy pocos anhelamos lo que anhelaban estos pioneros: pureza de corazón y vida. Tenían experiencia personal. Oigan bien las características del pueblo que pasaron por el chasco de 1844. Escuchen bien, por favor. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podían borrarlo el desengaño y la dilación. Nosotros necesitamos hoy por hoy desarrollar una experiencia similar a la de estos pioneros. Tenemos que experimentar en nuestras vidas una experiencia personal de fe en Dios y en su palabra, mis queridos hermanos. Somos atacados por el enemigo y nos desanimamos fácilmente. Perdemos la fe, nos desanimamos, dejamos de orar, dejamos de estudiar. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos desarrollado una relación personal con Cristo. En cuanto a las otras vírgenes, sigue diciendo la cita: cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso. Muchos obran hoy por impulso. No se detienen a considerar lo que el Señor quiere hablarles. Mis hermanos, todos esos hombres del Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como Josué, en fin, todos esos grandes patriarcas, esos hombres tenían una relación personal con Dios. Habían aprendido a desarrollar esa relación con Él. Nada hacían por impulso. Necesitamos aprender esa experiencia. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Mis hermanos, usted puede conocer la verdad teóricamente hablando. Yo sé que aquí en este ministerio se predica la verdad, porque yo lo veo. Yo soy parte de este ministerio detrás de la pantalla, mis hermanos. Yo sintonizo muy a menudo Advenimiento TV. En mi hogar, mi esposa y este servidor, a veces mi esposa se acuesta en las noches sintonizando los temas que se han presentado en Advenimiento TV o en la iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles. Muy a menudo escuchamos los mensajes del pastor Orlando Enamorado y de los predicadores invitados, los cantos, la música, en fin, todo eso es maravilloso, se predica la verdad. Pero hermanos, si la verdad no hace un cambio en nuestros corazones y en nuestras vidas, seguimos siendo vírgenes fatuas o insensatos. Leo Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, página 1200, dice así: todos necesitamos estudiar como nunca antes la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál parábola, hermanos? La parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran fatuas. Las prudentes pusieron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Oigan bien, este símbolo es el de más
es de las más solemnes consecuencias para los que pretenden conocer la verdad. Pero si no practicamos la verdad, ¿sino qué? Practicamos la verdad, no hemos recibido el aceite santo. Hermanos, no es decir yo soy adventista del séptimo día. No es decir yo voy a la iglesia todos los sábados. No es decir yo conozco la verdad. Si nosotros no practicamos esa verdad en nuestro diario vivir, estamos carentes de ese aceite. Por lo tanto, no somos vírgenes prudentes, sino fatuas, insensatas. Ese aceite, hermano, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos de nombre. No podemos pretender, hermanos, engañar a Dios. Ya vimos en el tema anterior que el Señor está escudriñando, está investigando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras palabras. Todo está fotografiado cabalmente en los registros del cielo. En el cuadro de 1844, ¿qué representó la tardanza del esposo para aquellos adventistas de ese entonces? Vayamos a Mateo capítulo 25, allí donde estábamos, y al versículo 5, vamos a leerlo. Mateo 25, 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y ¿qué? Y se durmieron. Leo el Conflicto de los Siglos, página 449. Escuchen esta declaración, mis queridos hermanos. Esto es muy importante para que nosotros escuchemos estas citas. Tenemos que estudiarlas. Nosotros como pueblo remanente en el tiempo del fin, tenemos que conocer la historia de cómo surgió este movimiento. Pudimos ver en el tema de anoche que este movimiento fue la provisión de Dios. Dios levantó este movimiento en esta tierra. No surgió por pura casualidad. Nosotros tenemos que entender, tenemos un privilegio muy grande de ser miembros de este pueblo remanente para el tiempo del fin. No podemos seguir cruzándonos de brazos, hermanos, y dejar que las cosas pasen desapercibidas. La tardanza del esposo tuvo un propósito. Dice aquí en Conflicto de los Siglos 449, la circunstancia de que unos pocos fanáticos se abrieran paso entre las filas de los adventistas no era mayor razón para declarar que el movimiento no era de Dios, que lo fue la presencia de fanáticos y engañadores en la iglesia en los días de Pablo o de Lutero, para condenar la obra de ambos. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido condenados. Hemos sido declarados unos fanáticos. ¿A cuántos de ustedes le dicen que son fanáticos? A mí me lo han dicho mucho. A mí me han dicho mucho de que el ministerio de nosotros, porque nosotros queremos mantener esas normas establecidas en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía en alto, nos ven como fanáticos, como locos, como reformistas. Pero note cómo sigue diciendo esta cita: despierta el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Escudriñe las escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Cuando nosotros nos levantemos como iglesia, hermanos, juntos como un solo cuerpo, como un solo ejército, nos despertemos de la somnolencia y emprendamos seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma, dice, hermanos, que Satanás va a estar activo y vigilante. Noten cómo termina la declaración. Manifestará su poder, o sea, Satanás, por todos los engaños posibles. Y miren lo que va a hacer Satanás, mis queridos hermanos. Escuchen muy bien, por favor, porque esta obra que está haciendo este ministerio y esta obra que nosotros estamos haciendo allá en la Florida y otros ministerios más que están llevando a cabo, Satanás está inquieto, hermanos, y va a atacar fuertemente esta iglesia, así como lo ha hecho con nosotros durante los 20 años más que llevamos de ministerio activo. Dice que Satanás manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará, oigan bien, hermanos,
llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos, hermanos. ¿A quién va a llamar Satanás por su ayuda? A todos los ángeles caídos, o sea, la tercera parte de los ángeles, de acuerdo a Apocalipsis 12:4, hermanos. A toda la hueste satánica, Satanás va a llamar en su ayuda para atacar al remanente de Dios que está promoviendo y levantando estas grandes verdades. Aquellos que se están sacudiendo de la somnolencia, aquellos que se están levantando y se están arrepintiendo de sus pecados, están haciendo reformas en su vida, cambios en su vida. Ustedes van a ver inmediatamente la ira del dragón, mis hermanos, cuando en un hogar el esposo y la esposa comienzan a tener su culto matutino y vespertino, cuando en un hogar se levantan las normas de la palabra del Señor y se comienza a escudriñar la palabra de Dios, Satanás comienza un ataque decidido, firme y certero en contra de ese hogar. Cuando una iglesia se consagra al Señor, como se consagraron todos esos pioneros en 1844, Satanás dice aquí que llama en su ayuda toda la hueste de los ángeles caídos, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este mundo. Así que estamos enfrascados en una lucha. ¿Cuál es una de las obras que Satanás hará en la iglesia en el tiempo del fin, que ha sido siempre su arma secreta? Allá, acompáñenme en Apocalipsis capítulo 12. Mire, hermanos, lo que nosotros vamos a leer a continuación. Esta es una de las armas secretas de Satanás para el tiempo del fin. Esta arma que él tiene está destruyendo a muchas iglesias, ha destruido a muchos ministerios de sostén propio, de la verdad presente. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 10 nos dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, y no de día y de noche. ¿Cuál es el arma que Satanás usa para destruir una iglesia? Acusar, mis hermanos. Vayamos al libro de Zacarías, acompáñenme por favor. Zacarías, el capítulo 3, textos que todos nosotros conocemos. Zacarías capítulo 3 y el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás, ¿quién, hermanos? Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. ¿Quién es Satanás? Es el acusador de nuestros hermanos. Dice el Conflicto de los Siglos, página 446 y 447. Y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios y a darles publicidad, mientras que no se hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Oh, cuán pronto, hermanos, estamos para mirar los errores y los defectos de carácter del ministro de la iglesia. Cuán pronto estamos para atacar los errores de nuestros hermanos en la iglesia. Y no solamente eso, sino a darles publicidad, levantar el teléfono, mandar un mensaje de texto, mandar un correo electrónico. El pastor hizo esto, el pastor me dijo esto, el pastor me reprendió, me regañó, me amonestó. Hermanos, por favor, cuando nosotros hacemos esa obra, dice aquí la sierva del Señor, estamos haciendo la obra del archienemigo Satanás. ¿Contra quién usted está peleando? ¿Está peleando en contra del reino de Satanás o está a favor de él? Dígame, por favor. Sigue diciendo esta cita: siempre está activo cuando Dios obra para salvar las almas. Cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, oigan bien, Satanás viene también entre ellos. Satanás está presente en nuestras reuniones, hermanos. No se asuste por eso. No se alarme por eso. Él también viene a presentarse. En cada despertamiento religioso que estamos teniendo hoy, hermanos,
un campestre, un reavivamiento religioso. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Esos son los agentes más sutiles de Satanás. Aquellos cuyos corazones no están santificados por la verdad, por la palabra del Señor. Aquellos que carecen del aceite del Espíritu de Dios, hermanos, son los agentes más sutiles de Satanás dentro de la iglesia. Ojalá que ese no sea el caso de esta maravillosa congregación. Cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, él influye por conducto de ellos, o sea, Satanás, para introducir teorías que engañarán a los incautos. Nosotros hemos visto todo eso en nuestra iglesia allá en la Florida. Han venido personas a nuestro ministerio que han querido introducir teorías que no tienen el sello de la verdad divina. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. ¿Oyeron eso, hermanos? Aunque vengamos a la iglesia, aunque vengan a la iglesia esas personas, aunque sean parte de la membresía, aunque sean partícipes de la cena del Señor, no prueba que esa persona es cristiana. Allí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Así que, hermanos, Satanás está trabajando como trabajó en el movimiento de 1844. Así Satanás sigue trabajando en este tiempo que nos ha tocado vivir para destruir la obra que él sabe tiene el sello divino. Esta obra, mis hermanos, que nosotros por la gracia de Dios el Señor nos ha levantado para predicar en el tiempo del fin, llena todas las características de la palabra del Señor. Es el mensaje que el Señor le ha dado a esta iglesia en el tiempo del fin. Y Satanás, a través de sus medios, a través del espíritu de crítica, de apostasía, de incredulidad, de chisme, de calumnia, hará todo lo posible para tratar de desboronar o desmoronar esta obra que el Señor ha levantado con tanto sacrificio y esfuerzo. Hermanos, nosotros no podemos ser simples juguetes del enemigo, por favor. No podemos permitir que el enemigo nos use. Tenemos que hacer las cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que sea así, dice Jehová. Ese debe ser nuestro lema. Así dice Jehová. Ese era el lema de todos los profetas. Era el lema de Josué. Ellos decían, así dice Jehová, en cuya presencia estoy, hermanos. Si Jehová lo dice, alabado sea el nombre del Señor. Si Jehová no lo dice, no me interesa. ¿Quiénes fueron los que recibieron el mensaje del clamor de medianoche? Mateo 25, regresamos a Mateo 25 donde nos quedamos. Y el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa eso para nosotros hoy? Dice la sierva del Señor, sigue diciendo el espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos, la página 453, las siguientes palabras. Al clamar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Hermanos, nosotros tenemos que tener esta experiencia que estamos leyendo aquí. Nosotros nos hemos vuelto negligentes y descuidados como pueblo de Dios. Estas personas que vivieron 172 años antes creyeron de corazón de que Cristo iba a venir en ese tiempo. ¿Qué será, hermanos? Me pregunto yo, si esos pioneros estuviesen vivos hoy. Ellos estudiaron con intensidad e interés antes desconocidos la palabra del Señor. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. Fíjense bien, hermano, cuando la iglesia se levanta,
cuando la iglesia escudriña la palabra del Señor, cuando la iglesia lo único que desea es ponerse acorde a lo que enseña la palabra del Señor y consagrar sus vidas. Dice el Señor que Él envía ángeles para que dirija a esa iglesia. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero el llamamiento. Oh, cuánto énfasis se da hoy a las personas que tienen grados en teología, doctorados en teología. Hermanos, yo hablando con un hermano allá en la Florida que se llama Joel Evans, quizás algún día ustedes lo van a conocer por acá, un joven que yo aprecio mucho. Me decía, estábamos hablando precisamente hace 1 o 2 semanas atrás de la experiencia del pueblo adventista en 1844 y me decía, hermano John, brother John, me decía, Dios llamó a hombres humildes a ser parte de este movimiento. Guillermo Miller. ¿Quién era Guillermo Miller, hermanos? Era un granjero y lo llamó, hermanos, y lo puso a predicar este glorioso mensaje. Jaime White. Todos estos hombres eran hombres humildes. El Señor los sacó de las granjas, del campo, de los arados. Eran hombres piadosos que se dejaron moldear. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. El Señor te ha llamado a ti. No esperes estudiar teología para predicar esta palabra del Señor. No esperes ir a un colegio o a un instituto de enseñanza para poder predicar la palabra del Señor. El Señor quiere que tú te levantes y escudriñes la Escritura, le pida la bendición del Espíritu de Dios para que el Señor te pueda usar como un instrumento poderoso en el tiempo del fin. Noten cómo termina la cita. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos. Los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. ¿Quién eran los que pregonaron ese mensaje en ese entonces? Los campesinos, hermanos, los artesanos, todas esas personas humildes. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico y dio poder a la obra. Hoy se está repitiendo esa experiencia de los pioneros de 1844, se está repitiendo en la vida de muchos del pueblo remanente hoy. Muchos hoy que se levantan con este mensaje, lo primero que se pregunta es: ¿quién es ese? ¿En qué colegio estudió? ¿Y en qué universidad de teología se graduó? Oh, mis hermanos, pero el Señor te está llamando a ti hoy para que te levantes como estos pioneros, campesinos, artesanos, gente humilde que sacudieron al mundo en ese entonces, porque tenían la unción del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Hermanos, no necesitamos quizás un título de teología colgado en la pared de nuestra oficina, en la casa. Necesitamos el poder de la palabra del Señor, ungidos con el poder del Espíritu Santo para pregonar este poderoso mensaje en el tiempo del fin. El Señor te quiere llamar a ti hoy. El Señor te está llamando a cada uno de nosotros, jóvenes, niños, adultos. A todos nosotros podemos predicar este mensaje. No quiero decir con esto que la educación no es importante. Claro que sí es importante, mis hermanos. Pero hoy, lamentablemente, dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestra iglesia, se le da énfasis solamente a la educación en institutos de enseñanza. Vamos a ver cuál fue la actitud de todos aquellos que aceptaron el mensaje del clamor de medianoche. Vayamos a Mateo 25, allí donde estamos, y vamos a leer los versículos 7 y 10. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Sus lámparas. Versículo 10 de Mateo capítulo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cito Conflicto de los Siglos, página 454. El mensaje, aquí viene el esposo, no era tanto un asunto de argumentación. Si bien la prueba de las Escrituras era clara y terminante, iba acompañado de un poder que movía e impulsaba el alma. Oigan bien, hermanos, este clamor se dio por primera vez en 1844. Los adventistas en aquel entonces creyeron de que Cristo iba a venir por segunda vez a esta tierra en esa fecha. No había dudas ni discusiones. Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Hermanos, estamos hablando de 172 años atrás. Ha pasado ya más de un siglo, casi 2 siglos prácticamente. Estas personas anhelaban, hermanos, de que Cristo viniera por segunda vez. ¿Anhelas tú de que Cristo venga por segunda vez? Cada mañana, oigan bien lo que la experiencia de este pueblo, de estos pioneros en 1844, que hoy debe ser la experiencia nuestra. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurar su aceptación para con Dios. Oh, mis hermanos, ese debe ser nuestro primer deber hoy, en estar seguros que estamos aceptos ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y unos por otros. Qué maravilloso cuando usted convoca un culto de oración en la iglesia, aparecen 2 o 3. El primer día aparecen 30 o 40, en una semana aparecen solo 2 y 3. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta negligencia? Sabiendo que estamos tan cerca de la segunda venida de Jesús. A menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios, y se oían voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. Hermanos, esas personas se reunían en lugares como estos donde nosotros estamos aquí congregados y clamaban a Dios, y esas voces subían al trono de la gracia. Qué maravilloso, qué experiencia, hermanos. ¿Qué ha pasado con esa experiencia de nuestros pioneros adventistas? Los cultos de los miércoles, que supuestamente por tradición son cultos de oraciones de testimonio, apenas aparece un grupo de 5 o 6 personas. Estamos demasiado ocupados. Tengo que trabajar mucho, si no, no puedo traer el sustento a mi hogar. Hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? Despierta, pueblo de Dios. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario. Oigan bien, hermanos, era más importante para esos hombres y mujeres fieles su aceptación ante los ojos de Dios que su alimento diario, que su trabajo. Y si alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. Qué maravilloso, qué experiencia, mis hermanos. Hoy por hoy, como pueblo de Dios, si nosotros no desarrollamos una experiencia similar, no es simplemente no estamos preparados para encontrarnos cuando el esposo regrese de las bodas. Ahora hacemos una pregunta. ¿Qué representaba la venida del esposo a las bodas en la parábola de las 10 vírgenes y el aceite de las vírgenes prudentes? Acompáñenme en Mateo capítulo 25 y el versículo 10. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas fueron a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Muchos cuestionan del por qué las vírgenes prudentes que tenían provisión de aceite no quisieron compartir el aceite con las vírgenes fatuas. Muchos dicen fueron egoístas porque ambas eran hermanas, eran miembros de la misma iglesia. Nosotros sabemos, hermanos, que el aceite en la iglesia, ya lo mencionamos, representa al Espíritu Santo. En otras palabras, representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
O sea, hermanos, que el aceite bien se puede decir que representa el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros. Y el carácter no puede ser transferido a ninguna persona. ¿Estamos de acuerdo? El carácter de cada uno de nosotros está siendo fielmente registrado en el cielo. Y cada uno de nosotros daremos cuenta, como dice la Biblia, por nuestras obras, por nuestros hechos. Nuestro carácter va a determinar en el tiempo del fin si nosotros verdaderamente somos dignos o indignos de entrar al reino de los cielos. Por eso las vírgenes prudentes le dijeron: vayan a los compradores y vayan y compren aceite. Nosotros no le podemos proveer el aceite. Leo El conflicto de los siglos, página 454. Dice: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla Daniel capítulo 8 versículo 14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, de Daniel capítulo 7 y el versículo 13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías capítulo 3, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Escuchen bien, mis queridos hermanos, lo que dice aquí esta declaración. En el verano y otoño de 1844, hace 172 años atrás, en otras palabras, fue hecha esta proclamación: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una, que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra, que presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. Ahí está la diferencia, hermanos. ¿A cuál grupo perteneces tú hoy? ¿A cuál grupo pertenezco yo hoy? El grupo de las prudentes esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. Nosotros, hermanos, esperamos con regocijo la aparición del Señor. Nos estamos preparando para su encuentro. Pero la otra sentía temor. Muchos hoy, inclusive miembros del pueblo de Dios, sienten temor. No quieren que Cristo venga todavía. Muchos me han dicho: si Cristo viene, mi hijo no va a poder ir a la universidad. Y yo quiero que mi hijo sea un médico, que sea un abogado. Va a tronchar, en otras palabras, la segunda venida de Cristo, sus proyectos y sus ideales. Si Cristo viene viene mañana o viene tal fecha, yo no estoy preparado, dicen muchos. No anhelan que Cristo venga. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. O sea, hermanos, que la venida del esposo a las bodas representa ¿qué, hermanos? Representa cuando Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar su obra de purificación del santuario. ¿Cómo están nuestras vidas hoy delante del Señor? Esa es la pregunta que nos hacemos. El Señor está investigando cada uno de nuestros caracteres. Nosotros, cuando termine este campamento, yo sé que ustedes me escucharon a mí, y tal vez mañana, posiblemente, o pasado mañana, se le va a olvidar completamente lo que este servidor habló. Pero una cosa sí no se nos debe olvidar, hermanos, que a partir de hoy en adelante nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Que no podemos seguir viviendo la vida que hemos estado viviendo durante años. Que el curso de vida que estamos siguiendo, si es contrario a lo que dice la palabra del Señor, no puede seguir, hermanos. Tenemos que hacer un pare. Tenemos que desarrollar la fe que tuvieron estos pioneros adventistas. Tenemos que empezar a clamar y a consagrar nuestras vidas al Señor.
Quiero terminar con unos versículos contenidos en Mateo capítulo 22, versículo del 8 hasta el 10. ¿Qué significa entrar a las bodas, hermanos? Porque dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Qué significa eso? Mateo 22, versículo del 8 al 10 nos dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. ¿Has sido tú o he sido yo convidado a las bodas? Muchos no van a entrar, hermano, así como sucedió con las vírgenes fatuas, que no entraron. Se cerró la puerta y no entraron. Versículo 9: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente como malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. En este momento nosotros tenemos un mensaje que predicar al mundo. Tenemos que hacer un último llamado de misericordia. El último llamado de misericordia es invitar a un mundo pecador a las bodas, hermanos. Porque Cristo justamente entró en 1844, como decía la cita que acabamos de leer, entró a las bodas. Cuando Él regrese de las bodas, Él va a aceptar. Las bodas significa que Él va a aceptar el reino de mano de su Padre. Cuando Él venga por segunda vez, Él traerá su reino a aquellos que son dignos de recibirlo. Termino esta presentación con una declaración final. Conflicto de los siglos, página 479, 480 y 481. Nos dice: según la parábola, o sea, la parábola que acabamos de citar, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas, o sea, las vírgenes prudentes. Oigan bien, hermanos, los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, aquí está, el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia, en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Qué maravilloso, mis hermanos. Esta fue la experiencia del pueblo adventista, que como las 10 vírgenes prudentes, cuando vino el esposo, entraron con él a las bodas. O sea, hermanos, que no solamente no es suficiente un conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenemos que poseer el Espíritu y la gracia de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere hacer un cambio en tu vida, quiere hacer un cambio en mi vida. Y termina la declaración diciendo: y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos están representados como si entraran en las bodas. Así que, hermanos, ¿dónde debe estar el pueblo de Dios hoy? ¿Dónde? En la experiencia del lugar santísimo, donde está Cristo Jesús, donde entró Cristo Jesús a las bodas en 1844. Ahí es donde está el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios se ha apartado completamente de la verdad. El pueblo de Dios que está celebrando hoy las fiestas que el mundo celebra, que está conmemorando las fechas que el mundo conmemora, se ha apartado de la experiencia de Mateo capítulo 25, mis hermanos. Nosotros tenemos que volver a esa experiencia. Tenemos que entrar por fe a las bodas, al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué había en el lugar santísimo del santuario terrenal cuando éste se encontraba en esta tierra? Estaba el arca del pacto, hermanos. Y en el arca del pacto habían 3 cosas. Estaba la ley moral de Dios, o sea, sus 10 mandamientos, que es la base del gobierno celestial. Se encontraba la vara de Aarón, que había reverdecido, había florecido, y se encontraba una porción del maná.
Esa es la experiencia que cada uno de nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar viviendo en esta época, hermanos. Por eso muchos se sienten incómodos, se ofenden, se molestan en la iglesia cuando se dan mensajes de amonestación que tienen que ver con la experiencia del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no están viviendo la experiencia del lugar santísimo. Se han quedado fuera, hermanos, en el atrio. No han entrado con Jesús a las bodas. Tenemos que entrar a las bodas con Jesús. Tenemos que entrar a donde está nuestro gran sumo sacerdote, al lugar santísimo del santuario celestial, para que el Señor haga una obra poderosa en nuestras vidas y nosotros podamos como pueblo de Dios alumbrar a un mundo que está en tinieblas y en apostasía. Pastor Orlando, ¿está por ahí? Si es tan amable, vamos, usted tiene unas palabras de clausura y entonces oramos. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente, hermanos. Damos gracias a Dios por este mensaje, hermanos. Amén. Un mensaje poderoso, un mensaje que nos transporta en el pasado y también al futuro. Damos gloria a Dios por esta palabra. Amén. Y vamos a ponernos de pie para cantar el himno 173. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, el día anhelándose de la aurora. Los siervos de Dios anuncian sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada, hoy trabajad por la fe de animada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, por sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Amén. Oramos por los alimentos también, ¿verdad? Okay. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir de rodillas aquellos que puedan hacerlo, si son tan amables, y vamos a pedir la bendición del Señor para clausurar esta segunda parte. Padre Celestial, en medio de la naturaleza, Señor, vienen a nuestra memoria la experiencia de los pioneros adventistas que se apartaban a los montes y a los bosques y clamaban a Jehová.
Qué experiencia maravillosa, Señor. ¿Por qué tu pueblo hoy, Señor, no puede desarrollar esa experiencia tan cerca que estamos ya de que el esposo regrese de las bodas? Oh Dios, perdone, Señor, nuestra incompetencia, Señor. Perdone, Padre Celestial, nuestra negligencia. Por favor, levántenos como pueblo, como iglesia, a que podamos reconsagrar nuestras vidas a ti, Señor. Oh Padre Celestial, pedimos una bendición muy especial por este ministerio, Señor. Por la obra que está haciendo. Sabemos que las huestes de Satanás se han desatado en contra de este ministerio. Porque Satanás odia estas grandes verdades. Odia que se exalte la ley de Dios. Odia que se predique la verdad del sábado, Señor. Porque Él detesta estas verdades desde un principio. Padre, oramos, Señor, para que usted bendiga a cada uno de estos hermanos. Aquellos que tal vez están detrás de las cámaras, aquellos que conectan todos estos aparatos para que esta señal pueda ir al mundo entero. Bendiga a cada joven, a cada hermano, a cada hermana, a todos aquellos que están trabajando, sea con el pastor Orlando, Señor, con su esposa, con sus hijas. Padre, bendiga su ministerio. Permita que esta obra pueda seguir trabajando, pueda seguir hacia adelante, que nada ni nadie los detenga. Padre Celestial, sabemos que si nosotros estamos viviendo en rectitud, como dice su palabra, su bendición estará siempre con nosotros. Padre, en esta hora queremos despedirnos de este lugar, pero no queremos despedirnos de su presencia. Queremos pedir la bendición suya sobre cada uno de nosotros el resto de este santo día glorioso. Bendiga los alimentos, Señor, que vamos a compartir a continuación. Permita que nunca nos falte en nuestros hogares, que sean medicina para nuestros cuerpos y para nuestras enfermedades. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.